El aire de Madrid en aquella mañana de septiembre olía a nuevo comienzo y a gases de escape a partes iguales. Para Amara Diallo olía sobre todo a miedo, un miedo sutil, como una segunda piel fría bajo el calor anómalo del otoño madrileño. Sostenía la correa de su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos, un pequeño punto de marfil contra el lienzo oscuro de su piel. La Escuela Superior de Diseño de Moda se alzaba ante ella, un edificio de fachada impoluta, cristal y acero, que prometía un futuro brillante y a la vez parecía un templo reservado solo para elegidos. Era ella una de ellos. La beca que la había traído desde su pequeña ciudad costera, desde el bullicio colorido de la tienda de artesanía de sus padres, así lo afirmaba. Su corazón, sin embargo, tartamudeaba una melodía de duda. Dentro, el vestíbulo era un hervidero de jóvenes con aspecto estudiadamente casual, ropas que parecían sencillas, pero que Amara sabía que costaban más que el alquiler mensual de su diminuto piso en Lavapiés. Las risas eran agudas, las miradas rápidas, evaluadoras. Se sintió inmediatamente observada, como una pieza exótica fuera de lugar. Buscó un rincón donde respirar, donde intentar aplacar el temblor de sus manos. Su turbante, hoy de un vibrante tejido quente que su madre le había enviado, parecía atraer todas las miradas. Era su corona, su conexión con Senegal, pero aquí, bajo los focos halógenos y entre aspirantes a Dior y Chanel, se sentía como una diana. En el aula magna, durante la presentación del curso, la sensación de ser un espécimen raro se intensificó. Escuchó el murmullo, apenas un susurro, pero lo suficientemente cerca como para que el calor le subiera a las mejillas. Giró la cabeza discretamente. Un grupo de 3, 2 chicas y un chico, la miraban. El chico, rubio ceniza, con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules, le hizo un gesto con la cabeza a una de sus compañeras y dijo algo. La chica soltó una risita ahogada. Amara desvió la mirada, el corazón encogido. Ya empezaba. Se llamaba Borja Álvarez de Toledo. Lo supo más tarde, cuando el profesor de proyectos, don Anselmo, un hombre de mediana edad, con aspecto de estar perpetuamente aburrido, pasó lista. El nombre resonó con un eco de abolengo y privilegio. Amara se hundió un poco más en su asiento. El primer proyecto fue anunciado, Identidad Urbana, Reflejos de Madrid. Tenían 2 semanas. Amara, a pesar del nudo en el estómago, sintió una pequeña chispa de emoción. Madrid. Para ella era un laberinto de contrastes, la majestuosidad del Retiro, la energía caótica del Rastro donde a veces encontraba tesoros para sus ideas, los colores de los mercados, la solemnidad del Prado. Pero también era el recuerdo de miradas furtivas en el metro, de mujeres que agarraban sus bolsos con más fuerza cuando ella pasaba cerca. Su identidad urbana estaba tejida con hilos de fascinación y una cautela aprendida. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de ansiedad y trabajo febril. Amara pasaba horas en la biblioteca de la escuela, investigando, dibujando, intentando ignorar la presencia de Borja y su séquito. Pero ellos parecían tener un radar para encontrarla. Sus comentarios eran como pequeños alfileres. ¿Eso es africano? Qué original, para un mercadillo, claro. O si la veían con alguna tela de wax, vas a ser un disfraz regional. Amara aprendió a llevar auriculares incluso sin música, solo para crear una barrera. La primera revisión de ideas con don Anselmo fue una tortura. Amara había preparado unos bocetos inspirados en la arquitectura mudéjar de algunos edificios olvidados de Madrid, fusionados con geometrías africanas. Estaba nerviosa, pero orgullosa de su concepto. Cuando llegó su turno, Borja, que estaba cerca, soltó una carcajada apenas disimulada. Interesante cómo algunos ven barrio marginal donde otros vemos historia, comentó con su sonrisa de superioridad. Don Anselmo, sin levantar la vista de sus papeles, simplemente dijo: «Señorita Diallo, sus ideas son pintorescas, pero recuerde que esto es alta costura, no un proyecto de antropología. Necesitamos ver algo más comercializable». Amara sintió como si le hubieran dado una bofetada. Pintoresco, comercializable. Las palabras se quedaron flotando, venenosas. Miró sus bocetos, de repente avergonzada de ellos. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda palpitó. No dijo nada. Asintió, recogió sus cosas y salió del aula, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, lloró por primera vez desde que había llegado a Madrid. El miedo ya no era sutil, era un monstruo que amenazaba con devorarla. Se preguntó si había cometido un error terrible al venir, al soñar. La tienda de sus padres.
Recordó el olor a especias y a madera tallada, la risa de su madre mientras regateaba amistosamente con los clientes, la seriedad de su padre explicando el significado de cada máscara, de cada tejido. Ellos habían llegado a España sin nada, solo con sus manos y sus sueños, y habían construido una vida, un negocio con dignidad y trabajo. Su madre siempre le decía: «Amara, tu piel no es una carga, es un jardín. Cuídalo, adórnalo, y que nadie te diga qué flores pueden crecer en él». Pero las palabras de su madre parecían un eco lejano en la fría hostilidad de la escuela. Borja y sus amigos intensificaron su acoso. No era físico, no directamente, era más insidioso. Comentarios en voz alta cuando ella pasaba. Algunos deberían quedarse donde pertenecen. Ocultarle materiales en el taller de costura justo cuando más los necesitaba. Una vez encontró uno de sus bocetos más queridos en la papelera, arrugado, con una mancha de café encima. Nadie admitió nada. Amara empezó a dudar de todo, de su talento, de su derecho a estar allí. Dejó de usar sus turbantes coloridos, optando por un simple pañuelo negro. Su ropa se volvió más oscura, más neutra. Quería ser invisible. Si no la veían, no podrían herirla. La estrategia, sin embargo, no funcionó. Era como si su intento de desaparecer solo los hiciera más audaces. Elena García, una de las chicas que a menudo acompañaba a Borja, a veces la miraba. Amara no sabía qué interpretar en esos ojos castaños. ¿Curiosidad? ¿Lástima? ¿Desprecio disimulado? Elena nunca participaba activamente en las burlas, pero tampoco decía nada para detenerlas. Era parte del paisaje, una espectadora silenciosa. Un día en la cafetería, Amara vio cómo Borja se reía de un estudiante asiático por su acento. Elena frunció el ceño levemente, casi imperceptiblemente, antes de volver a su móvil. Un pequeño atisbo de algo. Amara lo archivó mentalmente. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Amara estaba en el taller, intentando rehacer una pieza que se había estropeado misteriosamente. Se sentía agotada, al borde de las lágrimas. Escuchó la voz de Borja cerca, contándole a alguien con suficiencia cómo ciertas personas no tenían la capacidad innata para el diseño, cómo solo podían copiar o hacer cosas tribales. La rabia, fría y lúcida, comenzó a burbujear en el pecho de Amara, desplazando por un momento al miedo. Salió del taller y se refugió en la biblioteca. Abrió su cuaderno personal, uno que no llevaba a clase, donde dibujaba para sí misma. Allí estaban sus verdaderos diseños, aquellos que don Anselmo nunca vería, aquellos que Borja nunca podría manchar. Diseños que eran un grito de color, de formas audaces, de historias ancestrales tejidas con hilos de modernidad. Mientras dibujaba, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No, no se iría. No les daría esa satisfacción. Al día siguiente, cuando vio el anuncio del concurso anual de la escuela, Identidades, el futuro de la moda, una idea comenzó a tomar forma. El premio era una beca que le aseguraría el siguiente año y unas prácticas con un diseñador de renombre, Javier Montesinos, conocido por su audacia y su apoyo a nuevos talentos. Era una oportunidad única. Y Amara supo, con una certeza que la sorprendió, que iba a participar. Y no lo haría intentando ser invisible. Lo haría siendo ella misma, más ella misma que nunca. El tema del concurso Identidades parecía hecho a medida. Amara sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y pareció sorprender a Elena, que pasaba por allí. Esta vez no usaría el miedo como escudo, sino su identidad como armadura y como arma. Comenzó a trabajar en su proyecto con una dedicación feroz. Pasaba horas investigando en la biblioteca del Museo del Traje, estudiando patrones de tejidos Bogolán, Adire, Kente. Buscaba la manera de traducir esas tradiciones, esa fuerza, a un lenguaje contemporáneo. Su pequeño apartamento se transformó en un taller improvisado, lleno de retales de telas vibrantes, bocetos, hilos de todos los colores. Apenas dormía, apenas comía. Vivía para su diseño. Borja, al enterarse de que Amara participaba, pareció encontrarlo sumamente divertido. ¿Tú? ¿En el concurso? ¿Qué vas a presentar? ¿Un taparrabos de diseño? Le espetó un día en el pasillo. Amara lo miró fijamente, la cicatriz sobre su ceja tensa, pero esta vez no bajó la mirada. «Ya lo verás», fue su única respuesta, con una calma que desconcertó a Borja. Él no estaba acostumbrado a que ella le sostuviera la mirada. Elena, por su parte, parecía intrigada. Un par de veces se acercó a la mesa de Amara en el taller, observando de reojo sus bocetos. «Eso es diferente», dijo una vez, con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración. Amara le ofreció una sonrisa tensa.
No sabía si podía confiar en ella, pero la ausencia de burla era un alivio. Hubo obstáculos. El dinero para los materiales era escaso. Tuvo que hacer malabares, buscar alternativas, reciclar. Una noche encontró la puerta de su taquilla en el taller forzada y algunos de sus materiales más delicados, unas cuentas de vidrio reciclado que había traído de la tienda de sus padres, rotas en el suelo. No había pruebas de quién había sido, pero Amara sabía. Lloró de frustración, pero al día siguiente estaba de nuevo en el taller, recogiendo los trozos, pensando en cómo incorporar los rotos y todo a su diseño. Las cicatrices también contaban una historia. Una tarde, mientras Amara luchaba con una tela especialmente rebelde, Elena se acercó. «Necesitas una aguja más gruesa para eso», dijo, casi en un susurro, y le tendió una de su propio estuche. «Y este hilo es más resistente». Amara la miró, sorprendida. «Gracias, Elena», dijo, y esta vez la sonrisa fue más abierta. Elena se encogió de hombros, un leve rubor en sus mejillas. «De nada, tu idea es muy valiente». Fue un momento pequeño, pero para Amara significó mucho. Quizás no estaba completamente sola. A medida que se acercaba el día de la presentación, la tensión en la escuela era palpable. Amara trabajaba hasta la extenuación. Su diseño era más que un vestido, era una declaración. Había elegido una silueta arquitectónica inspirada en las antiguas mezquitas de Djenné, pero confeccionada con una tela de algodón orgánico teñida a mano con pigmentos naturales, sobre la que había bordado intrincados patrones geométricos que contaban historias de resiliencia y comunidad. El toque final eran las cuentas de vidrio rotas, ahora engastadas como si fueran joyas imperfectas pero preciosas, brillando con una luz desafiante. La noche antes del concurso, Amara apenas durmió. Se probó el vestido una última vez. Al mirarse en el espejo astillado de su baño, no vio a la chica asustada del primer día. Vio a una guerrera, envuelta en su propia historia. La cicatriz sobre su ceja era una línea de batalla. Mañana no se trataría solo de ganar un premio. Se trataría de reclamar su voz. El gran salón de actos de la escuela bullía de actividad. Estudiantes, profesores, algunos periodistas de moda locales y presidiendo el jurado el mismísimo Javier Montesinos, cuyo rostro severo pero atento Amara había estudiado en innumerables revistas. Don Anselmo también estaba allí, con su habitual aire de hastío, y Borja, por supuesto, pavoneándose entre el público, recibiendo palmaditas en la espalda de sus amigos. Las presentaciones se sucedieron. Diseños interesantes, algunos innovadores, otros claramente derivados de las últimas tendencias. Borja presentó una colección masculina inspirada en la sastrería británica, técnicamente impecable pero fría, impersonal. Recibió un aplauso cortés. Entonces anunciaron Amara Diallo. Con el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor batá, Amara caminó hacia el escenario. No llevaba el vestido ella misma. Había conseguido que una compañera de primer año, una chica etíope alta y delgada con una gracia natural, lo luciera. Mientras la modelo caminaba por la pasarela, un silencio expectante se apoderó de la sala. El vestido era una aparición. La luz atrapaba los colores profundos de la tela, los bordados brillaban, las cuentas rotas despedían destellos inesperados. Era una pieza que emanaba fuerza, historia y una belleza singular. Cuando la modelo se detuvo, Amara tomó el micrófono. Su voz tembló ligeramente al principio, pero luego se asentó, clara y firme. «Este diseño se llama Raíces de Asfalto», comenzó. «Nace de la convicción de que nuestra identidad no es algo que deba ser ocultado o diluido para encajar, sino la fuente misma de nuestra fuerza y nuestra creatividad». Mientras hablaba, sintió la mirada de Borja cargada de incredulidad y algo que parecía rabia. Continuó, explicando la inspiración detrás de cada detalle, la silueta que evocaba protección y grandeza, los colores que hablaban de la tierra y el cielo de África, los patrones que eran un lenguaje de resiliencia. «Y estas», dijo señalando las cuentas de vidrio, «son las cicatrices que se convierten en joyas, recordándonos que incluso de la rotura puede surgir una nueva forma de belleza». Cuando terminó de hablar, hubo un instante de silencio absoluto. Luego un aplauso comenzó a crecer, primero tímido, luego más fuerte, hasta convertirse en una ovación. Javier Montesinos la miraba con una intensidad que Amara no pudo descifrar. Don Anselmo parecía por primera vez genuinamente sorprendido. Elena, en primera fila, aplaudía con lágrimas en los ojos. Borja estaba lívido. Se levantó de su asiento y en un arrebato de arrogancia herida gritó: «¡Esto es un insulto! Esto no es moda, es un disfraz. No pertenece a una pasarela como esta.
El murmullo en la sala se convirtió en un clamor de desaprobación hacia Borja. Javier Montesinos se levantó lentamente, su figura imponente acallando la sala. Miró a Borja con frialdad. «Joven», dijo, su voz resonando con autoridad, «la moda, la verdadera moda, es arte. Y el arte que no desafía, que no cuenta historias, que no refleja la diversidad del mundo en que vivimos, es simplemente decoración». Lo que hemos visto hoy, giró su mirada hacia Amara y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Es arte, es valentía, y es sin duda el futuro. El golpe para Borja fue demoledor. Se quedó boquiabierto, el rostro rojo de humillación. Algunos de sus antiguos aduladores se apartaron de él discretamente. La máscara de superioridad se había hecho añicos, revelando la mediocridad y la malicia que había debajo. Amara no ganó el primer premio del concurso. Ese fue para un diseño técnicamente brillante, pero más convencional. Sin embargo, Javier Montesinos anunció la creación de una mención especial a la visión y la voz emergente, y se la otorgó a Amara, junto con una oferta de prácticas personales en su atelier. «Necesitamos más voces como la tuya en esta industria», Amara le dijo en privado después, mientras le estrechaba la mano con calidez. En los días siguientes, el ambiente en la escuela cambió para Amara. Ya no había susurros hostiles, sino miradas de respeto, incluso de admiración. Borja apenas aparecía por clase, y cuando lo hacía, evitaba su mirada. Su poder, construido sobre el miedo y la intimidación, se había evaporado. La noticia de su comportamiento durante el concurso y la reprimenda implícita de Montesinos se extendieron rápidamente. Algunos profesores, como don Anselmo, incluso comenzaron a tratar a Amara con una nueva consideración, preguntándole por sus inspiraciones, por sus técnicas.